Lucas 5:10. En esta noche yo quiero hablarte un poco de algo que sucedió con Pedro. Dice la palabra de Dios en Lucas 5:10. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Al ver Simón Pedro esto, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Jesús lo lleva a un momento donde sus fuerzas no son suficientes y debe reconocer que él ahora no puede pescar por sí mismo. Y es este texto bíblico donde él ahora le permite ser no solo un pescador, sino un pescador de hombres. Y es la promesa que el Señor entrega a Pedro. Y en esta noche quiero predicar bajo el tema transformados pero no perfectos. Y antes de yo hablarte de una transformación o de perfección, quiero definirte qué significan estas dos palabras. Y cuando hablamos de perfección, no estamos hablando más que del latín perfectio, que significa perfecto. Quiere decir que algo está terminado, que algo no necesita más modificación, porque alcanzó su punto máximo. Es decir, no tiene tachas, no tiene manchas, no tiene arrugas, porque todo se encuentra listo para ser utilizado. Pero cuando yo hablo de transformación, transformación está compuesto por trans, que significa un proceso transitorio, transitivo, que a mí me lleva a entender que yo tengo que moverme o que trasladarme de un lugar a otro. Y de la palabra forma, que por su bien su palabra lo dice, es decir, que cuando ocurre en mí una transformación, yo estoy tomando una forma diferente. Yo estoy tomando una forma que no era la habitual en mi vida. Es decir, que cuando yo soy transformado, solo está ocurriendo una alteración en la forma que yo solía tener. Y probablemente nosotros muchas veces creemos que el venir a Dios se trata de perfección, pero el caminar con el Señor no tiene nada que ver con perfección, tiene que ver con transformación. Porque si nosotros creemos que vamos a llegar a ser perfectos, estamos equivocados. Y probablemente es donde tu oración ha fallado. Y probablemente es donde te has sentido que no es suficiente lo que estás haciendo para Dios. Porque en el momento que crees que lo que tú estás haciendo necesita ser perfecto, en ese momento fallas, porque no lo vas a conseguir. Nunca podremos ser un producto terminado. Siempre somos un producto en proceso, tomando una forma diferente, tomando una figura completamente diferente a la que nosotros teníamos. Y quizás muchas veces el sistema, las costumbres, las tradiciones, no sé cuántas veces están excluidos porque no eres perfecto. No sé cuántas veces te has sentido incapaz porque no eres perfecto. No sé cuántas veces has sentido que no encajas en un grupo porque aparentemente no cumplen los requisitos. ¿Y qué pasa cuando no cumplen los requisitos de algo? No soy perfecto para esto. No soy bueno para este trabajo. No soy perfecto para hacerlo. No soy suficiente. Es una palabra que solemos utilizar. Pero hoy entendemos de que cuando Dios nos llama, cuando Dios comienza a hacer un proceso en cada uno de nosotros, yo entiendo de que Él no me está llamando porque soy perfecto. Me está llamando precisamente porque soy imperfecto. Si usted recuerda a lo largo de la Biblia, Jesús nunca trabajó con nadie que estuviera listo. Jamás. Si usted se pone a pensar, todas las personas que se toparon con Jesús necesitaban algo. Una salvación, una sanidad, un milagro, algo necesitaban. Incluso gente pudiente, incluso gente que tenía talento, incluso gente que aparentemente tenía todo, esa gente necesitaba de Dios. Y la única misión de Jesús era
Tú tienes algo que necesito cambiar, entrégamelo y trabajemos con ello. Entonces, yo quiero en esta noche hablarte un poco sobre Pedro. Yo creo de que Pedro es el perfecto ejemplo de alguien que fue transformado. Y a través de Pedro nosotros podemos entender que la transformación es posible, ojo, sin perfección. Porque Pedro es alguien que a lo largo de su vida, lo que se escucha de Pedro, si yo le pregunto a alguno qué recuerda de Pedro, probablemente tú no sabes que Pedro hizo milagros, que hizo señales, que hizo prodigios, pero probablemente sabes que Pedro tenía un carácter fuerte. Probablemente sabes que Pedro era una persona difícil de moldear. Probablemente sabes que Pedro era tosco, era grotesco, y es lo que muchas veces nosotros sabemos de él. Pero si nos ponemos a meditar un poco, yo debo pensar de que la vida de Pedro era consecuencia del trabajo que él tenía. Ahora, Pedro era pescador. Cuando yo hablo de que alguien es pescador, o si usted se pone a pensar de que alguien es pescador, usted se da cuenta de que el pescador necesitaba ser tosco, rudo, necesitaba ser una persona osada para estar presente en todas las temporadas que el mar, que la marea podría presentar. Necesitaba tener un carácter fuerte para enfrentar los días de frustración. Usted se imagina toda la noche esperando que algo suceda y que no suceda nada. ¿Cómo usted se sentiría? Frustrado. Entonces es imposible que Pedro tuviera un carácter dócil. Es imposible que Pedro fuera una persona tranquila. Su trabajo no se lo permitiría. Su vida, su vivencia no le permitiría ser a Pedro el que va en medio de la marea, y en medio de la marea se da cuenta de que hay una fuerte tormenta y Pedro está tranquilo. Y Pedro está como si nada sucediera. Él necesitaba tener un carácter para los momentos difíciles que pueden representar las mareas en nuestra vida. Y eso me lleva a entender de que probablemente nosotros muchas veces hemos sido Pedro. Muchas veces pensamos que nuestro carácter, que nuestra forma de vivir, que las cosas que han pasado en nuestra vida no nos permitirán ser llamados o escogidos por Dios. Y es algo que muchas veces está sembrado en nuestro corazón. Yo no me siento merecedor, es que yo era, es que yo fui, es que tú no sabes lo que yo hice, es que tú no sabes lo que a mí me tocó atravesar, es que tú no sabes lo que a mí me tocó pasar. Y en ese es que tú no sabes, es que tú no entiendes, muchas veces nos olvidamos de que Dios no está interesado en quiénes somos, porque Él ya lo sabe. Y si el Señor te está llamando para ser transformado, es porque Él conoce todo lo que tú eres. Pero viene a mí una pregunta, y es, ¿qué vio Jesús entonces en Pedro que le interesó transformarlo? Si todos sabemos que era un hombre difícil, que era una persona difícil de manejar. Imagínese usted que usted tuviera que escoger a alguien para hacer algo. Yo creería que usted es la última persona que va a pensar es en la que sea difícil de manejar. Por lo menos yo lo pensaría, ¿no? Si yo voy a escoger a alguien para que venga mañana a limpiar la iglesia, por lo menos, yo no voy a escoger a alguien que sé que me va a decir no. Yo no voy a escoger a alguien que me va a poner una excusa. Pero ¿qué vio entonces Jesús en Pedro que le interesó escogerlo para hacer algo poderoso con él? ¿Qué vio Jesús en ti que le interesó escogerte? ¿Qué vio Jesús en un ser imperfecto como cada uno de nosotros para transformarnos? ¿Qué vio Jesús en mi dolor que quiso transformarme? ¿Qué vio Jesús en mi ruina que quiso levantarme? ¿Qué vio Jesús cuando nadie entiende lo que pasa, que dijo, Él es suficiente para mí? Y yo quiero que usted sepa que el carácter de Pedro era comparado a una roca, sin forma, duro, tosco, que probablemente, ¿para qué sirve una piedra? Una piedra, algo insignificante. Pero si un constructor, alguien que moldea, alguien que le da forma a algo, probablemente lo notará como algo funcional. Y es precisamente lo que pasó con Pedro.
Jesús no vio a Pedro como el hombre que no se dejaba guiar. Jesús no vio a Pedro como el hombre que no permitía que nadie tocara su vida. Jesús vio a Pedro como una piedra que necesitaba ser moldeada. Jesús vio a Pedro como alguien que necesitaba proceso, pero que el proceso le iba a permitir ser útil en sus manos. Y de la misma forma el Señor lo está haciendo con cada uno de ustedes. De pronto tú viniste hoy a este lugar creyendo, pero ¿para qué es significante mi vida? ¿Qué de diferente tiene mi vida para Dios? De pronto estás aquí porque alguien te invitó. De pronto estás aquí porque hubo un deseo en tu corazón. Pero yo te tengo una noticia. Si tú accediste a estar esta noche en este lugar, es porque el Señor tiene un plan. Es porque el Señor te quiere transformar. Es porque el Señor quiere alterar la forma que tú tenías antes. Es porque el Señor te está llevando a una transformación. Es decir, está cambiando mi antigua forma y me está dando una figura nueva. Amén. Y yo quiero tomarme este tiempo de hablar sobre Pedro, y he dividido su vida en 4 episodios que creo que son importantes para entender cómo Pedro pasó de ser un simple pescador a ahora ser llamado un discípulo, con errores, con fallas, con tantas cosas, pero que al final pudo ser útil en las manos de Dios. Amén. Yo quiero comenzar diciendo que cuando hablamos de un proceso de transformación, la transformación es algo que no es fácil. La transformación es dolorosa. Cuando usted decide cambiar, transformar algo, usted tiene que estar preparado para 2 cosas: para el dolor y para incomodarse con las cosas. ¿Por qué con el dolor? Porque es difícil entender que algo que vivió tanto tiempo conmigo, yo ahora tengo que dejarlo. Es difícil entender que con cosas que yo cargaba, ahora cuando Él me quiere transformar, yo tengo que decir no. Y qué difícil es salir de algo cuando tú te sientes cómodo. Qué difícil es salir de algo cuando tú sientes que no te está haciendo daño. Porque es muy fácil soltar las cosas cuando nos hacen daño. Algo me está haciendo daño, es muy fácil para mí decir no más. Pero cuando algo yo siento que me causa algún tipo de placer o de beneficio, ¿cómo yo le hago entender a mi mente, a mi cuerpo, que no? Entonces yo tengo que entender que cuando entro en un proceso de transformación, van a haber muchas cosas que van a ser quitadas. Y cuando nosotros removemos cosas, eso causa dolor. Cuando nosotros quitamos cosas, eso causa incomodidad. Y probablemente cuando estamos siendo transformados, todo parece un caos. Imagínese de que usted quiere transformar la sala de su casa. ¿Cómo parece todo al principio? Un completo desastre, un completo desorden. Pero al pasar de los días, todo comienza a tomar forma. Al pasar de los días, todo comienza a limpiar. Al pasar de los días, tú llegas a la forma que tú querías. Y al final tú dices, valió la pena. Valió la pena los días que esto estaba enredado. Valió la pena los días que esto estaba sucio, que yo no entendía ni cómo iba a terminar esta obra. Pero hoy puedo gozar de que quedó mi sala bonita, de que quedó mi cocina bonita. De la misma forma pasa con nosotros. Cuando el Señor comienza a transformarnos, nosotros tenemos que entender que va a costar, que va a ser doloroso. ¿Por qué doloroso? Porque el Señor comienza a quitar. Ese tomar otra forma necesita que yo me adapte a nuevas cosas. Y yo quiero recordarte rápidamente algo que pasó en Jeremías 18. Y es cuando el Señor envía a Jeremías a la casa del alfarero. En un texto que me gusta mucho, porque dice que Jeremías fue a la casa del alfarero y el Señor le dice, ves allá que yo te voy a hablar, algo te voy a mostrar en ese lugar. Y dice que cuando Jeremías llega, él está observando al alfarero en el torno. El torno es el lugar donde es moldeado el barro. Pero dice que mientras observa al alfarero,
la vasija se estropeó en las manos del alfarero. Y para mí ese texto ha sido impactante toda mi vida, porque ¿quién diría, cómo es posible que la vasija se dañó en las propias manos del alfarero? Si él es el experto, ¿qué se deja para alguien que no lo sabe? Entonces tú entiendes que probablemente ese proceso de transformación el Señor te va a tener que desarmar. Y ese desarmar debe ser doloroso. Porque usted se imagina al alfarero haciendo la vasija y que de repente tú tengas que desarmarla. Desarmar no es quitar una parte, desarmar es romper por completo. Y es lo que hace la transformación en nuestras vidas. Cuando Dios intenta transformar tu vida o tu corazón, Él va a comenzar a romper. Y no te va a pedir permiso de que tú quieres que te transforme en esta área de tu vida. El Señor va a irrumpir en todas las áreas de tu corazón. Incluso dice la palabra, hablando del mismo alfarero, ¿acaso le dirá el barro al alfarero por qué me hiciste de esta forma? Imposible. Es decir, yo nunca le podré decir a Dios, hazme de esta forma, yo quiero ser así. Señor, yo te permito que me transformes mi corazón, pero no me transformes mis costumbres. Señor, yo te permito entrar en mi parte de que yo soy un mentiroso, pero no entres en mi parte de que yo soy cleptómano. Entonces no funciona de esa forma, porque yo no le puedo decir al alfarero, hazme de esta forma. Es el alfarero quien decide qué forma darme. Entonces, cuando yo entro en un proceso de transformación, yo tengo que permitirle al Señor que haga conmigo como Él quiera, para que el proceso sea exitoso. Porque yo no puedo saber si el Señor me va a hacer pocillo, si me va a hacer jarra. Lo que sí sé es que lo que Él haga de mí va a ser un instrumento funcional. Porque si me hace pocillo, sirvo para café. Si me hace jarra, sirvo para agua. Lo que sea que el Señor haga conmigo tiene un plan y tiene un propósito. Y ahora yo sí quiero entrar en la vida de Pedro. Y fíjese de que la vida de Pedro para mí está dividida en 4 episodios. Y el primer episodio de la vida de Pedro es cuando Pedro entiende su llamado. Dice la palabra de Dios, lo leímos al principio, él está pescando, no consigue pescar nada. Entra Jesús en escena, ya usted conoce el texto. Cuando entra Jesús en escena, la pesca es milagro. Son muchos peces los que hay. El Señor le dice, ahora tú vas a ser pescador de hombres. Obviamente en ese momento quizás Pedro no entendía qué era eso de ser pescador de hombres. Él diría, Jesús está loco, ¿qué pasa con Jesús? Pero Jesús sí entendía a quién le estaba hablando. Jesús sí sabía quién iba a ser Pedro. Y probablemente tú hoy no sabes qué Dios va a hacer contigo. Probablemente hoy tú dices, no, yo estoy asistiendo los sábados, yo voy los sábados, yo voy, me gusta, pero tú no sabes ni qué se está tramando Dios contigo. Tú no sabes qué Dios tiene en su pensamiento para contigo. Y no desde ayer que viniste, desde hace mucho tiempo, cuando Él tenía un plan y estableció un propósito para tu vida. Entonces, fíjese que cuando Jesús llama a Pedro, Pedro no tenía ninguna característica para ser llamado un líder, un discípulo. Pedro no tenía nada para ser una persona suficiente. Pedro no encajaba ni siquiera en los estándares de ser un líder de la época, porque el líder de la época necesitaba ser dócil, tranquilo. Pero Pedro era todo lo contrario. Pero entonces Jesús ve en él alguien que va a usar. Y seguramente esa primera parte de la vida de Pedro, donde él simplemente está siendo llamado, él no entiende muchas cosas. Él no entiende que es que Jesús tiene un plan. Él no entiende que es que Jesús tiene un propósito. Él está confundido. Y quizás es lo que pasa con cada uno de nosotros. Cuando el Señor comienza a hacer cosas con nuestra vida y empieza a transformar, nos sentimos confundidos, nos sentimos abatidos. Ahora que te estoy buscando, me quedé sin empleo. Ahora que tú me llamas, siento de que las puertas se me cerraron. Ahora que tú me escoges, siento de que mi vida se desmorona.
ahora que tú me escoges, es cuando más cosas terribles están pasando en mi vida. ¿Y cómo de que tú ves algo especial en mí? ¿Y cómo así de que tú ves un propósito en mi vida? Te tengo una noticia. Dice la palabra de Dios: mi embrión vieron sus ojos y estaban escritas todas las cosas que Él tenía para mí. Todas. Yo les pregunto algo en esta noche. Cuando dice de que todas las cosas estaban escritas, ¿será que solo estaban escritos los momentos buenos? Estaban escritos todos los momentos. Cuando fallabas, cuando te equivocabas, cuando desistías. Pero aún así, Él dijo: vale la pena. Yo seguiré escribiendo un plan, una historia para con Él. Porque el Señor desde ese momento te amó. Y es algo que nosotros tenemos que entender en nuestro proceso, que más que cualquier cosa, solo basta su gracia. Para entender que voy a ser transformado, necesito entender que la gracia de Él está sobre mi vida. Y cuando entiendo que esa gracia está sobre mí, yo no dudo de que Él me ama. Yo no dudo de que Él está haciendo grandes cosas conmigo. Muchas veces hay gente que ha entendido el amor de Dios solo cuando hago lo bueno. Pero el amor de Dios está contigo en cada momento de tu vida. Porque cuando el Señor escribió de ti, escribió el día en que fallaste. Cuando el Señor escribió de ti, escribió el día en que te alejaste. Escribió el día en que te entristeciste. Y aún así Él dijo: vale la pena, es suficiente. Entonces, que tú falles hoy, o que tú sientas la necesidad de alejarte hoy, o de que tú te equivoques hoy, ¿tú crees que es algo nuevo para el Señor? Y nos sentimos como que: ay, Señor, ahora el Señor no me va a escuchar, el Señor se alejó de mí. El Señor lo sabía, incluso primero que tú. Para ti no estaba programado pecar, ya el Señor sabía que tú lo ibas a hacer. Ojo, esto no es una invitación a que tú digas: ah, ok, el Señor sabía que iba a pecar y Él tenía un propósito conmigo, y entonces como tiene un propósito conmigo, yo peco libremente, ¿no? Es una invitación a que disfrutes la gracia y el amor que te transforma. La gracia que te permite entender que aunque fallo, que aunque peco, que aunque me equivoco, Él sigue presente. Y el amor de saber que a lo ancho, a lo alto, a lo profundo, su amor me alcanza y es suficiente para mí. Amén. Luego de esto viene el segundo punto, y es cuando Pedro realmente acepta su llamado. Hay dos cosas diferentes. Una cosa es que Jesús te llame y la otra es que tú lo aceptes. Porque Jesús llama a muchos, pero ¿cuántos aceptan el llamado de Dios? ¿Cuántos aceptan dejar quienes son para ahora seguirle? Y hay una diferencia. Porque cuando Jesús me llama y me dice: ok, tú tienes un plan, tú tienes un propósito, tú ahora no eres pescador más, tú eres pescador de hombres. Para mí puede ser suficiente. Ok, sí, es el que dice: si el Señor tiene un plan, un propósito conmigo, pero que el Señor lo haga cuando quiere. Yo todavía no me voy a morir, yo estoy muy joven. Pero la segunda parte de Pedro, él acepta que Jesús le llama. Y es una actitud completamente diferente. Porque cuando yo acepto que el Señor me quiere transformar, es el único momento donde la transformación comienza a ser vigente. Porque si yo no le permito a Él entrar, Él es un caballero, ¿no? Ustedes lo saben. Si yo no le permito a Él entrar a que transforme mi vida, Él no lo va a hacer. Simplemente me va a recordar de que yo tengo un plan, tengo un propósito, pero cuando yo lo acepto, soy yo quien lo entiendo. El Señor sabe qué quiere hacer conmigo, pero para que yo lo pueda entender, yo lo tengo que aceptar. No basta con que yo sepa que Jesús tiene un propósito conmigo. Porque hay mucha gente que sí, yo sé que Dios tiene un propósito conmigo, pero tú lo sabes. Tú sabes que Dios quiere hacer contigo. No, sí, es que a mi mamá le profetizaron que sus hijos son, ok. ¿Y tú sabes quién tú eres? ¿Tú sabes quién tú eres en Dios? Solo lo vas a saber cuando aceptes su llamado. Porque es que el Señor no te va a desglosar tu propósito si tú no lo aceptas. Es como si yo te ofrezco algo y tú me dices: sí, pero el año que viene. Ah, bueno, ¿para qué yo te voy a comentar?
si no te interesa? ¿Para qué yo te voy a explicar? ¿Para qué me voy a desgastar explicándote? Si tú me vas a decir, no, el año que viene, ok. El día que tú te intereses en saber, entonces yo te explico. Y es lo mismo que pasa. Cuando yo acepto lo que Dios quiere hacer conmigo, es el momento donde entiendo cuál es mi propósito y cuál es mi llamado. Y fue lo que pasó con Pedro. Dice que en esa noche, cuando no encontraba nada que pescar, él dice, Señor, hemos pescado toda la noche y nada ha pasado. El Señor le dice, lanza la red nuevamente. ¿Qué pasó en la primera vez? Él sabía que Dios lo llamó, pero lo hizo solo. No había entendido quién estaba con él. Pero cuando Jesús le dice, ahora lanza la red, él ahora iba a entender cuál era su propósito. Él ahora iba a entender cuál era su llamado. Y cuando dice la palabra que cuando Pedro lanza la red nuevamente, dice que la pesca fue tremenda, usted sabe. Y dice que él cae, se postra y dice, Señor, hoy reconozco que tú eres el que eres. ¿Qué cree usted que pasó en ese momento? Pedro pudo entender quién estaba frente de él. Pero eso solo pasó cuando él aceptó el propósito, cuando él aceptó su llamado. Y dice de que en ese momento es cuando él comienza a entender que ahora él no es un simple pescador, que ahora él es un pescador de hombres. Y es donde vemos en la historia que él reconoce su nueva identidad. Y es el título del segundo punto. Reconoce su identidad. Cuando yo reconozco quién soy en Dios, es imposible que yo vuelva a dudar de lo que Él quiere hacer conmigo. Es imposible que yo vuelva a sentirme confundido, aunque las circunstancias a mi alrededor sean diferentes. Es imposible que yo vuelva a dudar de que Él está conmigo si ya yo entendí qué fue lo que Él hizo conmigo el día que yo no pude pescar nada. Si ya yo entendí qué hizo conmigo el día que yo lloré y nadie me consoló. Si ya yo entendí qué hizo Él conmigo cuando yo estaba en un proceso y nadie me podía ayudar. Si ya yo entendí que Él hizo conmigo cuando yo me sentía solo y no había nadie que me dijera, mamita, levántate. Entonces, como ya yo sé quién es Él allá, el día difícil, el día que nadie estaba, el día de la prueba, el día que me sentía solo, entonces yo ahora sé quién es Él. Y ahora yo puedo descansar en su propósito. Ahora yo puedo descansar de saber que aunque mis ojos no estén viendo nada, yo sé de que si Él me llamó, Él ahora me respalda. Ya yo tengo la confianza de saber de que yo solo no estoy. Porque si usted allá me dijo de que iba a estar conmigo, de que usted iba a ser de mí un pescador de hombres, de que me iba a usar, yo ahora entiendo de que tú solo no me puedes dejar, de que tú no me vas a abandonar. Entonces mira cómo hay una transición entre el Pedro que recibe solo la palabra y el Pedro que la acepta. El Pedro que entiende que Jesús está con él. El Pedro que entiende que es Jesús quien le permite el milagro. Y fíjate que Dios es tan tremendo que Él nunca te va a llevar a cosas que sean desconocidas para ti. Porque si nos damos cuenta, Él en qué momento le mostró a Pedro cómo podría ser Jesús, Dios en él. En el momento de su trabajo, en lo que él bien sabía hacer, para que él quedara impresionado de que simplemente Dios lo pudo hacer. Usted se imagina un hombre que llevaba años pescando, que probablemente nunca ese acontecimiento había pasado en su vida. ¿Cómo tuvo que haber quedado Pedro en shock? Porque quizás Pedro tenía la experiencia, pero la experiencia en el tiempo anterior era solo él. Y que Jesús le mostrara un hombre experto en la pesca, que podría ser un milagro, así era suficiente para saber de que este hombre es poderoso. Y de que si Él ve cosas en mí, es porque yo tengo un plan y tengo un propósito. Entonces yo acepto lo que Él quiere hacer conmigo. Entonces yo acepto su llamado. Y no importa lo que pase, yo ahora sé de que Él está conmigo. Y si Él está conmigo, Él me tiene que respaldar. Entonces fíjate, Dios nunca te va a permitir cosas que sean en las cuales tú seas inexperto. Dios siempre va a mostrar su amor de la forma en que tú lo puedas entender.
Quizás si Jesús se sienta con Pedro y le explica, es que ya tú no vas a pescar peces, tú ahora vas a evangelizar. Quizás Pedro no hubiese entendido eso, porque su conocimiento, o quizás ¿cómo lo diría? La forma en que se lo iba a explicar no iba a ser la adecuada para que él lo entendiera de la mejor forma. Pero como Jesús quería explicarle de que él tenía un propósito con él, entonces se lo explicó de una forma práctica para su vida. Entonces te lo explico con lo que tú haces. De la misma forma como viste ese montón de peces, de la misma forma tú vas a ganar a muchos. Y creo yo que iba a ser mucho más fácil para Pedro luego entender a qué me llamó Dios. Entonces Dios me llamó a que hay días donde todo va a estar oscuro, donde parece que no pesco nada, donde parece que todo está perdido, pero cuando Él aparezca, pero cuando su poder esté sobre mí, entonces yo ahora puedo ganar, entonces yo ahora voy a ser funcional. Y seguramente con este paralelo Pedro iba a entender perfectamente cuando él comenzara a ganar personas, que si de pronto un día le predicaba a unos y esos unos no querían nada, él decía, ok, pero con el poder de Dios esta gente va a recibirme, porque fue lo que pasó en la pesca. En la pesca supuestamente nada estaba pasando, él estaba frustrado, triste, cansado, pero solo una palabra de Dios hizo una multiplicación. Entonces Pedro ahora entiende su llamado y entiende que no es solo él, no es solo su experiencia, ahora también es el poder de Dios conmigo. Amén. Y esto me lleva a un tercer punto, y de pronto es una parte en la que nos vamos a sentir muy identificados, y es el proceso de Pedro. Pedro pasó de la fidelidad a la negación. Y si usted se pregunta, ¿cómo alguien que muestra ser tan fiel, y a veces nos lo preguntamos, ¿verdad? Cuando alguien se va de nuestro lado, ¿cómo alguien que alegaba ser tan fiel hoy me niega? ¿Cómo alguien que alegaba ser la persona que estaría conmigo hoy me dice, no te necesito? ¿Cómo la persona que supuestamente iba a estar conmigo siempre hoy me dice, no lo conozco? Me da pena, me da miedo. ¿Cómo alguien que alegaba de fidelidad entonces hoy dice, no, él, no, conmigo jamás? Y qué triste, ¿verdad? De que muchas veces las circunstancias, los procesos nos lleven a avergonzarnos, a sentirnos atemorizados de lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero me impacta Pedro, porque Pedro pasó de la fidelidad, y eso está en Mateo 26:33, y dice, y Pedro dice esta expresión a pecho lleno, y dice, aunque todos se vayan, yo nunca te dejaré. Esa era la fidelidad que Pedro demostraba. Pero mucho más adelante, cuando el maestro está en Mateo 26, dice, lo negó por miedo, porque no conozco a este hombre. Si usted se pone a pensar, parece que fueran dos personas diferentes, porque es que Pedro no solo dijo, no, yo estoy contigo. Pedro dijo, es que si todos se van, yo me quedaré. Y yo creo de que cuando hablamos de este Pedro, estamos hablando precisamente del Pedro transformado, porque Pedro no solo vivió ese proceso, Pedro supo cómo levantarse de ese proceso. Y dice la palabra de que él se entristeció y se avergonzó tanto, pero tanto, que volvió a lo que él hacía. Y fíjese de que Pedro es la muestra de que aunque nosotros fallemos, aunque nosotros nos equivoquemos, aunque nosotros muchas veces perdamos el norte, la visión de lo que Dios quiere hacer, el Señor siempre está dispuesto a restaurarnos una y otra vez. Y yo te tengo una noticia. Al principio yo leí las cualidades del pescador, ¿cierto? Yo decía que un pescador necesitaba ser osado, tosco, por la disciplina que ejercía. Pero también un pescador necesitaba ser paciente y necesitaba ser humilde. Entonces fíjate de que no todo lo que había en Pedro era malo. Pedro también tenía virtudes muy bonitas, paciencia y humildad.
Paciencia porque imagínate estar toda la noche intentando pescar y nada pase. Hay que tener mucha paciencia. Humildad, era un trabajo humilde, donde había que ensuciar las manos, donde había que usar de pronto vestiduras no elegantes, no finas. Era un hombre que de pronto no sabía hablar bien, escribir bien. Entonces Pedro me muestra que todo cuanto pasa en mi vida me ayuda para el propósito que Dios tiene conmigo. Porque mi carácter fuerte, el carácter rudo, el carácter tosco, le ayudó a ganar. Le ayudó a enfrentar las circunstancias de la vida. Pero la paciencia y la humildad le ayudó a reconocer en el momento que se equivocó. En el momento que Pedro entiende que falló, que negó a su maestro, que negó al que en aquel día le dijo, tú eres alguien, el único que quizás creyó en él, porque quizás la familia de Pedro, bueno, sí, la familia, tú llevas plata, la familia cree en ti, pero estoy seguro que no muchos daban un peso por Pedro. ¿Y cómo tú negar a alguien que hizo tanto por ti? Increíble. Pero pasó en un momento de miedo, de temor, de dificultad. Y me impacta saber que la paciencia, la humildad le permitió tener un espíritu enseñable. Porque usted pensaría que es loco, ¿no? Un hombre que es rudo, que es tosco. ¿Cómo creen ustedes que un hombre rudo y tosco hubiese tomado eso? Lo negué y ¿qué? No me interesa, ya lo negué, ya lo he hecho, ya está. ¿You see? Pero me encuentro con la otra parte de él, que es paciente y que es humilde. Entonces, todo aquello que ocurre en mi proceso me va a servir para cuando el Señor me quiera usar. Todo aquello que yo viví, las circunstancias que la vida me permitieron atravesar, los momentos de dolor, lo bueno, lo malo, todo es funcional para cuando Dios quiere hacer algo conmigo. Quizás Pedro, mucha gente se alegró cuando vio que Pedro negó a Jesús. Mucha gente diría, mira, ve, y Jesús creyendo en él, ahí lo tiene. Otros quizás dijeron, bueno, pero mira el maestro creyendo en él y de la forma que lo hace. Y eso que creía que iba a ser pescador de hombres. Y mucha gente seguro se mofaba. Pero quizás habían algunos que se reían, otros se burlaban, otros criticaban, pero todos tuvieron que ver cuando Pedro se levantó. Entonces, muchos van a hablar, otros van a criticar, otros se van a burlar. Ay, está en la iglesia y ahora falló. Usted no le importe. Usted levántese y entienda que el Señor tiene un propósito con usted. Y aprendamos de Pedro que la mejor actitud no es, no, ya si pequé, me alejo y bueno. La mejor actitud es una actitud de humildad, de reconocer que fallé, de reconocer que me equivoqué, de reconocer de que sí, Señor, yo necesito de que tú vuelvas a restaurarme porque yo me equivoqué. Yo necesito que tú vuelvas a hacer algo conmigo porque yo fallé. Pero no te apartes de mí, continúa conmigo. Y dice de que el Señor vuelve a restaurar a Pedro. Y Pedro se levanta con una fidelidad mayor a la que tenía antes. ¿Qué me lleva a entender esto a mí? De que todos los procesos me llevan a algo para el Señor. No importa lo que tú estés atravesando hoy, no importa lo que esté pasando en tu vida que tal parece que impide tu conexión con Dios. Y yo sé que quizás aquí en esta noche hay muchas personas que tienen esa lucha de le busco, no le busco, me acerco, no me acerco. Te tengo una noticia, Dios está dispuesto a transformarte y el Señor no está buscando tu perfección, porque nunca vas a ser un producto terminado. Ni siquiera Pedro, después de sus tantos procesos, podemos decir de que es un hombre perfecto o de que fue un hombre perfecto, porque fue un hombre que estuvo en constante cambio. Y yo les decía al principio que la transformación es una alteración de la forma. Entonces quizás Pedro quería hacer algo así y Jesús le decía, no, cálmese, no es así, es así. No, pero es que dijo, voy y hablo, no, espere, tenga paciencia.
Entonces ese proceso donde el Señor permite de que tú entiendas qué es lo que necesitas cambiar y transformar, es el único momento donde el Señor puede hacer algo grande contigo. Y fíjese de que me impactó mucho de Pedro, y voy cerrando en este momento, y es que Pedro, no solo el momento de fragilidad fue para que él sintiera que no es suficiente o de que se alejara nuevamente de Dios, era también para recordar que él era dependiente de Dios, y es algo que no se nos puede olvidar. El proceso me ayuda a recordar que yo soy dependiente de Él, que aunque ya yo tengo un propósito, que aunque ya yo he entendido quién yo soy en Dios, que aunque ya yo he entendido mi llamado, yo jamás voy a ser independiente de Él, porque yo necesito que Él me guíe, porque yo necesito que Él sea quien me ayude a ser transformado, porque yo necesito que Él me diga qué es lo que no está bien en mi vida, porque yo necesito de que Él sea quien me transforme, porque es el único que conoce qué forma necesito. Incluso fíjese de que a veces hay cosas que están en nosotros y nosotros ni siquiera sabemos. De Pedro, cuando dijo, si alguien se va, yo no me iré. En ese momento quizás Pedro jamás se imaginó de que él le iba a negar, porque su convicción estaba firme, su convicción estaba fuerte, pero Pedro era imperfecto. Y la imperfección te va a llevar a fallar. Eres humano, vas a pecar, vas a fallar, te vas a equivocar. Imagínese donde Pedro todo bien, imposible, porque él estaba en un proceso de transición, de transformación, donde el Señor le estaba dando una nueva forma. Ahora, hay algo que pasa con el proceso y es imposible. Imagínese donde el Señor lleva enseguida a Pedro a predicar. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué se imagina usted? Un hombre tosco, sin carácter, sin entender qué era lo que estaba pasando en su vida. Hubiese sido imposible que él se ganara a la gente que se ganó después de ser transformado, porque es que el proceso es lo que te capacita para lo que el Señor quiere hacer contigo. Pedro entendió de que él necesitaba ser transformado, y en medio de su transformación entendió que muchas veces en el proceso de transformación también se falla, también se peca y también uno se equivoca, porque muchas veces tenemos la concepción de que cuando comenzamos a buscar de Dios todo tiene que ser perfecto, y entonces si cometemos un error tenemos vergüenza porque la familia va a decir, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que va a la iglesia? Tú tienes que decirle chao a ese tipo de comentarios, porque cuando tú entiendes que tú estás en un proceso, la definición de proceso es una acumulación de cambios y de formas. Entonces nadie puede esperar de que tú vienes a la iglesia hoy y tú mañana vas a ser un ángel, porque es imposible. Incluso tú mismo tienes que entender de que van a haber muchas cosas que no van a ser perfectas en ti, porque muchas veces cuando nos equivocamos nos cerramos y nos alejamos de Dios, y ahora no sabemos cómo volver a llegar a Él, y ahora no sé cómo volver a orar, y ahora no sé cómo volver a conectarme, porque siento que Dios se alejó de mí. Yo le tengo una noticia, que nunca Dios se aleja de usted, porque Dios está en todos lados. Quien se aleja somos nosotros. Entonces el amor de Dios está dispuesto a transformar tu vida, a transformar tu corazón y a darte el destino, el propósito de vida que Él estableció para ti. Y finalmente quiero cerrar con este punto y quiero regalarte una frase, y es: tu historia imperfecta puede liberar a alguien que no la ha conseguido con la suya. Hay veces que nos creemos imperfectos y nos olvidamos que hay mucha gente observándonos y diciendo, hey, qué chévere, ella ha cambiado, ella es diferente. Nos olvidamos que estamos siendo inspiración para muchas personas por creernos imperfectos. Yo te recuerdo que no eres perfecto, porque la obra en ti no está terminada, pero sí el Señor ha hecho muchas cosas en tu corazón hoy, que mucha gente puede decir, vale la pena seguirle. Es admirable para mí lo que Dios ha hecho en ti. Es admirable porque es que yo conocí quién tú eras, y yo ahora puedo saber de que no pudo haber alguien más, sino que el Maestro se encontró contigo el día de una pesca donde tú estabas desesperado.
y te dijo, tú ahora tienes otro plan y tú ahora tienes otro propósito. Entonces, mi historia imperfecta pues ayudar a liberar a muchos que no lo han conseguido con la suya. ¿Por qué? Porque quizás otros solo han entendido el llamado, pero no lo han aceptado. Pero tú que has aceptado lo que Dios va a hacer contigo, no te detengas cuando los momentos imperfectos te hagan detenerte, cuando los momentos de dificultad te hagan detenerte, sino que al contrario, tómalo como una motivación para recordar que le necesitas, que eres dependiente de Él y que Él te sigue transformando, que sigues en proceso. Quiero cerrar con el último punto, que al final yo les había dicho que Pedro podría ser comparado como una roca por su carácter fuerte, porque no era tan funcional como parecía, porque no tenía forma. Pero podemos ver que al final Pedro es transformado. Y dice la palabra de Dios en Mateo 16, 18, tú eres Pedro y yo en esta roca edificaré mi iglesia. Entonces te das cuenta cómo alguien que fue considerado una roca por su carácter rústico, rudo, no funcional, al final el Señor utilizó lo que él era, el mismo escenario, para convertirlo en el propósito que él tenía para con él. Él ahora iba a ser la roca sobre el cual Cristo iba a edificar su iglesia. Entonces, todo cuanto acontezca en tu vida, todo cuanto pasó antes, todo cuanto está sucediendo hoy, hace parte de lo que Dios quiere hacer contigo. Yo quiero dejar sembrado en tu corazón que en medio de tu proceso no te desesperes, quizás porque para ti no es suficiente lo que ha sucedido, quizás porque piensas que es lento lo que Dios está haciendo. Solo entiende de que Dios lo está haciendo a su forma, porque es el único que conoce el destino que tú tienes.